lo primero que quiero, o sea, déjenme darles un poco mi semblanza. Yo he estado metido en el tema de tecnología de mucho tiempo atrás. Estudié ingeniería electrónica. De ingeniería electrónica tuve la fortuna de involucrarme cuando empezaron las computadoras personales, antes de que existieran. Ustedes, que al menos sí veo gente que son más o menos de mi edad, que conocieron las SimSize y las Alters y todas esas cosas. Pues antes de eso empezaron a trabajar, y curiosamente uno de los aliados que después fuimos competidores es un agente de Chihuahua, César Chávez, que es un agente que está en la parte de tecnología. Trabajamos en la creación de aplicaciones de microprocesadores para la parte industrial. Posteriormente, que trabajamos juntos, cada quien arrancó una empresa, trabajamos varias veces frente a frente, y pues, el proyecto más grande después de la Ciudad de México fue la automatización de la red hidráulica de Ciudad Juárez, que fue otro proyecto, y fue una de mis empresas que trabajó en ese sentido. Y pues más o menos cuando hablamos de emprendimiento, pues el tema de emprendimiento, como verán, la pasión, he participado en crear 8 empresas, una novena que fue un grupo de consultoría, fondo de capital de riesgo. Participé en el equipo fundador y posteriormente pues, trabajé durante 8 años en el proyecto de Tegma en Silicon Valley, que pues, fue una de las experiencias más interesantes que he tenido, y donde además fue una de las etapas más drásticas, tal vez, porque uno dice, después de haber creado 7 empresas, uno va a Silicon Valley y que uno va a aprender ahí. La realidad es que volvían a. Y aquí parte de lo que yo quiero convencerlos a ustedes de que tenemos que volver a nacer con innovación. Entonces, a partir de enero, dejé de trabajar para el proyecto de Tegma, y ahorita estoy metido en la creación de este concepto de Kineo, que realmente es conocimiento más innovación, cómo hacemos para. Y ese es el enfoque que le estamos dando, donde parte de lo que quiero hacer es que ustedes me ayuden a reflexionar. Vamos a trabajar este día de hoy, para los que ya tuvieron la oportunidad, veo caras que participaron con nosotros en el bootcamp que hicimos en julio del año pasado. Vamos a recorrer los temas que hay. ¿Quiénes de ustedes fueron al evento de emprendimiento pragmático que hubo? Okay. Hay todo el concepto de Lean Startup, que es una nueva metodología, una nueva forma de cómo hacer emprendimiento. O sea, aquí lo interesante que hay es que en ese sentido, la nueva forma de hacer empresas es cómo nos enfocamos en el menor tiempo posible en encontrar algo que realmente sea impactante para poder después transformar. Y esto lo vamos a ver con una óptica totalmente distinta. O sea, sé que algunos de ustedes ya leyeron el libro de Lean Startup. Esto lo estamos utilizando, pero aquí uno de los puntos que quiero yo hacer énfasis es, estamos cambiando el hilo conductor. El punto es hacer empresas, ver las metodologías, ver el proceso desde la óptica de cómo descubrir una idea, un problema, lo convierto en una idea y lo hago en un proyecto, es donde está. Y esta es la experiencia que queremos que ustedes vivan. ¿Por qué? Uno puede ser emprendedor, como lo decía ahorita Toño, haciendo una nueva empresa, haciendo un nuevo producto. Y ahí en ese terreno es algo lo que yo sigo con ustedes. ¿Cómo podemos hacer cosas? Y los temas que vamos a ver, le llamamos nosotros la metodología IDI, que es cómo exploramos los problemas, cómo descubrimos oportunidades. Un tema que es fundamental es descubrir oportunidades. Suena interesante. Encontrar que realmente es un negocio. Oportunidades para convertirlas en un negocio hay un proceso. Tradicionalmente se había hablado de vamos a hacer un modelo de negocio, vamos a hacer un plan de negocios, y nos pedían que escribiéramos un mamotreto de 300 páginas, y al final de cuentas, a mi punto de vista, en esta etapa, escribir un plan de negocio, porque no tenemos idea. Entonces, todo lo que hacemos de suposiciones, si no las experimentamos y las validamos, todo esto se queda así. Lo que tenemos que ver es
El plan de negocio tiene su lugar, pero va mucho más adelante de lo que... Una vez que encontramos esa experimentación y que encontramos algo que vale la pena, viene la parte interna. Y ejecutar no es la parte más fuerte que vamos a estar llevando a cabo, porque eso no lo podemos ver en 3 días. Es algo de lo que ustedes tendrían un buen problema y hacen sus primeros experimentos. Ese proceso ya viene. Que depende del proyecto, depende de la industria, depende de la... Y hay muchas otras variables que pueden ser, desde casos fortuitos, que pueden ser semanas. ¿Okay? ¿Cuál fue el tiempo de maduración de Facebook? ¿Cuándo? En 2004. Y realmente el boom vino por ahí del 2007. Y ese se considera que es uno de los casos más impresionantes. Entonces, cuando decimos que una idea llegue a un mercado realmente impactante, hacerlo en 3 años es realmente outstanding. Google tardó más tiempo. El primer caso de transferencia de tecnología que hubo en la Universidad de Stanford, reportado por la oficina, la oficina de Technology Licensing, fue cuando Stanford desarrolló el sintetizador, de que el profesor pudo hacer de la idea a poder crear un prototipo, a que salió el primer órgano a la calle, tardaron. Y eso se considera que fue muy bueno. Y hay un elemento interesante. La transferencia de tecnología sí suena. ¿Qué significa? La misma persona que profesor terminó en Yamaha fabricando. O sea, no hubo en el camino pérdidas. Lo paso, ahora tú me encargas. Con la misma persona. Y eso se considera muy bueno. Entonces, la maduración de ideas no es un proceso fácil. El tema científico es un tema todavía más complicado. Hay reportes de información científica que tardan 100 años. Entonces, esto los quiero poner para que el marco de referencia, en donde en México ahorita queremos hacer oficinas de transferencia de tecnología que las millonarias. Ustedes, como por ahí dicen, el triunfo de la noche a la mañana, varios. ¿Y sí, sí? El triunfo aparente surge en un momento de un día a otro, pero atrás hay todo un historia. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a cubrir el día de hoy. La intención es, vamos a trabajar más bien con conceptos, con temas, y a partir de mañana y el miércoles, prácticamente todo es que ustedes lo hagan. Y esto va basado en que nos interesa que ustedes, cómo creamos este ambiente, y es algo que ustedes, cómo lo pueden llevar a sus estudiantes, ustedes cómo lo pueden llevar a los empresarios, ustedes cómo lo pueden llevar a las incubadoras, para explorar problemas. Un punto que le estamos dando mucho énfasis en este terreno es, normalmente las incubadoras parten de que llega una empresa con una idea. ¿Cuántas ideas realmente impactantes? Entonces hay que trabajar antes esa etapa. Porque si nosotros queremos arrancar con una idea que no tiene un gran impacto potencial, nuestra posibilidad de éxito es muy baja. Entonces vamos a partir de problemas. Lo cual, ¿ustedes creen que en México tenemos oportunidades? Yo creo que hay muchísimo. Algo que es interesantísimo en ese sentido es que definitivamente tenemos un universo de problemas. Si esos problemas encontramos cómo convertirlos en oportunidades y esas oportunidades monetizarlas en proyectos que con buena solución funcionan, les digo que tenemos una riqueza que muchos países. Pero esto es una nueva óptica que estamos enfocando. Entonces, todo el tiempo vamos a estar haciendo referencia, estos son los 5 que hemos estado manejando nosotros por el concepto, es explorar, descubrir, experimentar, y en muchos casos lo estamos utilizando a lo largo de mucho de la nomenclatura que usamos. Y aquí
algo que es importante, en donde, ¿quiénes de ustedes han ido a un Startup Weekend? ¿Cuál es la experiencia de ustedes después de haber ido? Esa es una parte, y no hay que molestarnos, lo que pasa es que estamos viviendo una nueva época, y eso es parte de lo interesante. Esa nueva época, por muchos años se pensó en una forma, llega alguien, hace una disrupción, y esa disrupción crea una nueva oportunidad. Entonces, pues yo creo que... Pero hay algo todavía más importante. No sé si también la parte de lo que negocio. Eso es lo que me mata. Ese es un tema bien interesante. La velocidad es importante. Los grupos multidisciplinarios son fundamentales. O sea, muchas veces decíamos, nos juntamos. ¿Por qué ahorita les decía, cámbiense de lugar? El que ustedes conozcan en otro contexto, en otro espíritu, cambia. Cuando ponemos 10 ingenieros a tratar de hacer pues nadie piensa en negocio, nadie piensa en finanzas, nadie piensa. Y si hacemos que el grupo esté separado, eso es parte de lo que tenemos que jugar. Pero hay todavía otro elemento que a mí me llama la atención. Real. Validar como un viaje real. El que Es por todos lados. O sea, hay una serie de ingredientes que a lo mejor no son muy fuertes todos, pero cada uno de ellos son importantes. Y si no tenemos todos, no podemos. Y ahí, este es un tema importante. Dejen platicarles una de las experiencias, por qué yo me enamoré de todo este tema de Lean Startup. En diciembre del 2010, estaba yo en la oficina y me llega un correo. Va a haber un evento la primera semana en San Francisco que se llama Lean Startup Match. Entonces me meto y veo pues, de que era visita en San Francisco en 34 horas. Cuando todo el mundo oye ahorita esto, lo asocia. Era una empresa. Y ya, está muy interesante. En Tegua teníamos el modelo de preaceleración y aceleración, con algunas variaciones, de todas maneras, clásico. Y entonces, está interesante. ¿Cuánto vale? $150 por mes. No está mala la idea. ¿Por qué no vamos? Y le hablo, ustedes probablemente conozcan una empresa en Chihuahua que se llama Bill Baña, Oscar Núñez. Y le hablo a Manolo Díaz de una empresa en San Luis Potosí, Mayo. Les digo, oigan, tengo lugar para que vayan 2 personas de cada una de sus empresas a acompañarme a el Lean Startup. Dice, ¿y eso qué es? Tú no preguntes, anima. Interesante, Manuel Díaz es un Yogomi, es un spin-off de otra startup que no logró levantar muy lejos. Y él era el técnico, quería entrar a Tegua y no calificó. Ustedes saben, la nación, el modelo del sexenio pasado, tenían que tener 10 empleados de tiempo completo, estar registrados como una empresa, tener ventas. Ustedes no tenían ni empresa, ni tenía 10 personas, ni estaba, por lo cual no calificó. Oye,
Juan te dijo, inmediatamente sí, pero no te... Puedo ir yo solo, pero no puede ir nadie. Un gran equipo de 3. No, bueno, no te preocupes. Tú vente y aquí vemos cómo. Tú pagas tu boleto de avión. Le hablo a Oscar, le digo, oye, dice, me suena muy interesante por las fechas. Primera semana del año. Pues sí, pues las oportunidades se presentan cuando se presentan aquí. Agarra, llega, dice, está bien, yo sí voy, déjame ver quién más viene. Tu hermano, que es la persona que estaba manejando la parte de mercadotecnia, vive en Houston, una persona que fue director de marketing para Querétaro, presidente para Querétaro, después fue director de Sudáfrica y había trabajado en Walmart. Y agarra y le dice, mira Oscar, esos juegos de niños, en 2 días los van a enseñar. Pues es una oportunidad que vale la pena. Y finalmente, a regañadientes, aceptó Luis. Y dale bien. Invitaron a una de las partes, a Miguel Ríos, de la empresa. Y fuimos al evento y sorpresa. Llegamos en la tarde. Toda la tarde nos dan una plática de cómo se diseñan las nuevas tecnologías. Eric Rice, David McClure, Bosco, de marketing, desarrollo de negocio. O sea, todo el grupo que creó el concepto de cómo hacer Lean Startup, cuando todavía no existía el libro, cuando no existía nada de eso, nos da la primera plática. Archivos en cristalería durante a cómo desarrollar un negocio. Para mí eso me hizo clic. Y la expresión cuando salimos después de esto, el domingo en la noche, fue preguntarles, cuál es mi impresión. Entonces me dice, Oscar, me sentí como venado la pared, porque me hablaron de un chorro de cosas que no sé ni qué hice, ni para qué las hice, pero suenan que son necesarias. Y la realidad es que esa es mi percepción del startup. Cuando ustedes llegan es un impacto de que todo se mueve rapidísimo. Customer acquisition, customer development, business model, puras cosas. Cuando eso todavía no era palabra, hoy ya lo oímos, vamos a pensar de qué se trata. Pero eso nos lleva a que la primera vez nosotros vamos a un evento, la segunda vez nosotros queremos. Y cuando fui al tercer Startup Weekend de la Ciudad de México, me llamó la atención, porque en el Startup Weekend de la Ciudad de México, mi punto de vista fue mejor que la gran parte de los participantes que estaban ahí eran personas que ya habían estado. Entonces, cuando invitaron a una serie de mentores, el nivel que hubo de discusión, ya no éramos venados lapareados, sino estábamos hablando de cómo el número de empresas que terminaron o terminados con clientes reales. ¿Cuál? Y eso es un punto que yo les hago una reflexión. Son profesores que tienen interacción con los alumnos. La pregunta es, ¿realmente nos están agarrando la velocidad? ¿Están aprendiendo? ¿Tienen la capacidad para que con el apoyo de una persona lo vayan a intentar? Y después los podemos soltar a la calle. Ellos. ¿Cuál es? Es fácil. Si queremos hacer un emprendimiento y decimos, hay que hacer un emprendimiento con innovación. Innovación. ¿Cómo valido? No, es que voy a hacer un website para vender bienes raíces. ¿Dónde está la innovación? O voy a desarrollar una nueva aplicación, una nueva red social. Este es el punto complicado que hay que ver. Este ciclo
lo tenemos que correr en que exploramos el mercado, descubrimos las oportunidades, experimentamos y nos vamos en un proceso. Y esto es parte de cuando estamos hablando de este mundo de emprendimiento. Tenemos que darnos. Lo que queremos hacer es cómo aceleramos este espiral. ¿Por qué? Ustedes lo han vivido, han trabajado, han hecho mucho trabajo con incubadoras, con empresas. Esto, la verdad, no es fácil. Lo que decimos es, lo tenemos que hacer 3 veces, jugarlo y darnos el tiempo de que. Bajo ese concepto, lo que nosotros decimos, y ese es el objetivo de este programa, estos 3 días es que ustedes tengan la capacidad de aprender en todo este concepto. Pero no solamente que lo conozcan, sino que lo vivan, lo experimenten. Este concepto de experienciar es algo lo que estamos que se dé. Para que después lo intenten. El bootcamp que planteamos hacerlo en Silicon Valley y hacerlo en los campus locales, el objetivo es cómo traemos experiencia de mentores que nos ayuden llevándonos en algún momento. Y la graduación ya pasa. Si logramos hacer en esta manera, estamos rompiendo. Cuando empezaron los programas de incubación, programa en 2 años. El programa de Tegua, cuando empezó el primer año, era ir a explorar el mercado internacional. ¿Quién tiene para aguantar un año fuera de México? Lo que hicimos fue el primer año lo convertimos en 4 meses. Y esos 4 meses después lo convertimos. Y a final de cuentas lo que aprendimos, que sí se puede aprender en 10, se puede experimentar en semanas. Y ya la ejecución, pues ahí sí, cada proyecto, cada uno. ¿Cómo les suena esto a ustedes? ¿Tiene sentido? ¿Es algo que ustedes habían visualizado? Ustedes ya tenían. Exacto. Entonces, aquí el punto es, uno, si no nosotros experiencialmente, o sea, si no lo vivimos, la semana pasada en Torreón me decía una de las mesas, es que sí, después de ver esto, si yo no he corrido se lo puedo explicar, me tenga realmente la confianza para creer que yo lo. Y este proceso de mentoría, este proceso cambia la manera en cómo somos. Estoy enseñando cómo vivir esto. Platicaba una vez con el vicepresidente de Learning de Dell. Decía, en Dell, no sé si a la fecha lo tengo, todo ejecutivo de dirección para arriba tiene que tener un proyecto. ¿Cuál es la razón? Es fácil. Cuando tú eres ejecutivo de alto nivel, estás acostumbrado a gritar. Y la verdad es que es un tema que hay que entender y conocer más. En esto es parte de lo que vemos. Este es un proceso. Si lo vivimos, que eso es lo que mañana vamos a hacer jugando, en una manera que a ustedes les facilite cómo poderlo hacer. Y esto pues, realmente es plantearlo de otra manera, cómo poder hacer ese experimento, aprenderlo en 2 días, 3 días, cómo llevarlo a un bootcamp en Silicon Valley y cómo poder hacer un emprendimiento ya. Esto es lo que nosotros estamos visualizando como parte de esta metodología de trabajo. Lo que queremos es, pues van a ustedes trabajar. La intención es que ustedes piensen en un proyecto que puede eventualmente. Startup Weekend, yo he oído muchos comentarios, dicen, no, es que ¿cuántas empresas se han creado de startup? La verdad es que no muchas, pero es que hay.
Y cada día, mientras más se conozca, va a ser más. La realidad es que el propósito está cómo hacer cómo despertar a este proceso, más que pensar en un fin. Algo. Mientras más lo conozcamos, se convierte en cultura. No sé si ustedes se han imaginado que al final de cuentas, la innovación, la capacidad que actualmente se considera como leyes, ¿quieres que te dé la versión chusca o la versión? Mira, innovación en la chusca les digo que es como el sexo a los 10 años. Todo el mundo habla de ello y nadie sabe de qué es. Innovación, para mi punto de vista, es cómo transforma algo nuevo que tiene un beneficio a un cliente que está dispuesto. Si hacemos algo muy distinto, que lo ponemos y al cliente no le interesa, eso no. Eso es innovar con eso. Si hacemos algo que se lo ponemos a un cliente y el cliente está dispuesto a pagar por eso, realmente. Los invito a que lean. Ayer en la mañana publiqué una nota en mi blog que hablo precisamente de las métricas. Y este es un tema que es interesante. La métrica del emprendedor debe ser cómo crear una solución para un cliente. Y la medición es qué tanto tiene. Y esto lo menciono porque uno de los modelos que a mí me preocupa mucho es, por un lado, muchos estudiantes buscan tener conocimiento de que gané el premio XYZ. Al final de cuentas, ganar el premio no te lleva al punto de vista que un grupo de jueces, y algo de lo que menciono en esta nota, es cómo transformar de que los alumnos y los muchachos, que están cerca de nosotros, volteen a ver que el triunfo es tener clientes. El fondo es un vehículo para poder tener. Y en muchos casos, la gente está es más lograr. Y esto es algo que en la pregunta que me mencionas, yo creo que tenemos que dar innovación. Un elemento diferente. Y cuando decimos diferente es algo bien interesante. Porque a veces cambiarlo de una ciudad a otra, cambiarlo de un sector a otro sector, y no realmente es algo totalmente, pero es una nueva forma de presentarlo en el que ese cliente. Y está tan atractivo lo que está dispuesto. Y lo ideal, cuando hablamos de un emprendimiento de alto impacto, esté dispuesto a pagar por lo que vale. Y esto es otro tema en el caso. En México, el 90% de los pitches que yo oigo de gente llegan conmigo y dicen, es que yo tengo una solución que es muy barata. En la primera frase. Y después te explican, es muy barata, te voy a ayudar en procesos que sirven para mejorar la oferta. Cuando tú me dices, el primer instante que eres barato, tú eres el más barato de los baratos. Si no, no califica. Y la realidad es que México, por otro lado, tenemos un ingenio y una creatividad brutalmente. Simplemente reposicionemos ese concepto, quitémonos que somos baratos y generemos valor. Y normalmente la innovación, ¿quiénes de ustedes traen un iPhone? ¿Es el teléfono más barato? Yo creo que es el más caro. ¿Por qué lo traen? Fue el primero, más agradable, es el más estado. ¿Tiene algo?
Pero al final de cuentas, el precio no fue la razón por la que se determinó. Y es uno de los temas que si queremos generar valor, tenemos que enfocarnos. Entonces, esto es algo de lo que estamos viendo. Parte de lo que queremos es que ustedes a lo largo de mañana y pasado exploren. O sea, desde ahorita yo quisiera ponerlos en el punto. Cualquier problema que quieran resolver, ¿cómo pueden ustedes explorar para encontrar algo nuevo en el contexto? Cuando llegan conmigo y me dicen, esto va a ser una factura electrónica. ¿Cuántas innovaciones pueden hacerse alrededor de la factura? La pueden hacer. ¿Qué pasa cuando crees que tienes buena y de repente ya Mira, ese es un tema bien interesante. ¿Quiénes de ustedes han estudiado doctorado? ¿Cuántos de ustedes tuvieron el problema de que empezaron a hacer su doctorado? Al principio veías un terreno medio limpio a pesar de que tu asesor empiezan a profundizar y empiezan. El punto es, aquí hay dos elementos. O ves cómo vas a posicionarte con más éxito en cualquiera de los otros, donde entonces el elemento más importante, ¿cuál es? Alcance y velocidad. ¿Cómo llego a más gente? Más rápido. Y esa es una forma. Porque te encuentras algo que es interesante. Y ahí hay un terreno que es bien padre, que hay que también verlo con otra óptica. Empiezas a encontrar que hay ciertos temas, lo cual quiere decir que empieza a ser hay una cierta conciencia. Y la pregunta es, si soy más rápido, puedo apoyarme para aprender de lo que ellos están haciendo, para hacer algo mejor. Y puedo apoyarme para que me ayuden a abrir más el mercado, porque mientras más gente habla del mismo tema, pues hay más interés. Mientras más hay interés, ¿quién va a ganar? Y no necesariamente gana el mejor, gana el que tenga solución en manos de más gente, con más gente. Y esto, pues vean el caso, lo que tú me estás diciendo, pues es el caso de Facebook. Facebook llega y estaba solito. Más que Messenger estaba MySpace, Hi-Fi, Orkut, y Facebook viene medio de atrás. Y empieza a hacer ruido y hace algo que por alguna causa mágica y misteriosa le pega a los demás. Cada vez, muchas veces esa mágica y misteriosa es el límite total que no hay ni manera. Entonces, bajo esa premisa, ya apareció eso. ¿Cómo voy de lleno, con más ganas? Porque quiere decir que hay más interés. Y no, normalmente pensamos, no es que hay competencia. Usamos a la competencia. Y ese es un punto bien importante. La competencia es necesaria para poder. Cuando uno está solito, tiene que convencer más. Cuando hay mucho. Pues cada quien o sea, ustedes platicaban, pues MySpace era hacia la música y Hi-Fi era hacia los amigos. Cada uno tenía un mensaje distinto. Y realmente, en un momento dado hay un clic, que, es el hockey stick que todo el mundo quiere. Entonces, bajo esa premisa yo te diría, si te llegas a esa situación, analízala. Si hay demasiado de lo que hay, entonces ya es de preocuparse. Pero cuando empiezas a ver que hay, pero nadie es dueño del terreno, nadie es líder, pues ahí puedo jugar. Ahí está la parte interesante. Y eso es algo de lo que tenemos que buscar. Pero no llegar a donde todo el mundo tiene eso. El caso de la factura electrónica, yo soy o sea, el tema de factura electrónica para mí me vuelve el estómago. O sea, es una solución que no necesitamos, que además todo el mundo piensa que se va a hacer. Cubre la antítesis. O sea, en Estados Unidos, ¿qué se usa de factura electrónica? El estado de cuenta de los. Es suficiente para tener
que hay una transacción legal ejecutada por los. Y en México le han puesto toda la complejidad del universo para que sea inútil totalmente para los propósitos con lo cual se iba a hacer. Pero además han engañado al público pensando que, o sea, platiquen con los desarrolladores y todo mundo sueña que va a ser la factura electrónica. Sin embargo, ahí el concepto de innovación, revisa, pues ahí coincide, porque finalmente va a estar dando un servicio de satisfacción Para resolver un problema que no existe. Exacto, pero pues Que finalmente la gente no está dispuesta a pagar por él. No lo cubren, o sea. Yo no estoy dispuesto a pagar por la factura electrónica. Pero el hecho de que ocurra o que esté disperso va a generar en un proceso evolutivo pues, que sea un medio normal de uso. Pero yo creo que ahí, déjame, y ahí me gustaría ese tema, creo que es un excelente ejemplo. Creemos que hay una oportunidad, pero díganme, ¿quién de ustedes está dispuesto? Estás obligado. O sea, la métrica está mal planteada. Te pusieron una métrica que crea una ilusión que nos está distrayendo en vez de avanzar. Como las máquinas. Es horca. ¿O por qué no nos damos cuenta que no lo necesitamos? Vamos a hacer otra cosa y lo reemplazamos por algo. O sea, aquí la pregunta es ¿por qué no podemos convencer a la Secretaría de Hacienda de que hay una que no podemos hacer la bancarización? Después de lo que me enteré la semana pasada, casi lloro. Bueno, el buró de crédito ahora sale que compras un teléfono celular y no pagas, te reportan al buró de crédito. Entonces imagínense, decimos que no nos bancarizamos y ahora estás en el buró de crédito antes de tener una tarjeta de crédito. Entonces las métricas están más planteadas y eso yo creo que es un tema no de lo que nosotros ahorita en la creación de nuevas oportunidades no es este tema y eso. Pero la cuestión es cómo nos enfocamos en la creación de valor y no cómo ponemos métricas. Por eso el artículo de métricas y mensajes, para mí, ayer que lo escribí es algo que me dio mucho gusto que la mañana que desperté, el mismo presidente del Instituto del Emprendedor él lo dijo, lean, el enfoque es trae negocio, genera valor. Yo creo que eso es algo lo que tenemos que hacer. Oye, en el enfoque que está hablando de la innovación, hay dos aspectos. Uno, te enfoca mucho a lo que es hacer necesidades. Pero, ¿qué de los casos de que la gente no sabe ni que tiene una necesidad ni sabe cuál es su necesidad? Entonces, ahí son dos aspectos muy diferentes. Y aquí no nada más necesidades, sino los productos nuevos han enfocado más bien a eso, a detectar necesidades que ni sabían que existían. Ahorita vamos a ver. Ese es un tema que vamos a... No, ese es un tema medular que ahorita vamos a tocar. No, ahí no, anótalo para sacarlo. Viene una lámina específicamente en ese terreno, porque es algo de lo que vamos a hacer. No, y ahí está parte de la llave de cómo responder. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cada una de las mesas va a ser un equipo. Ahí hay que ver, esta es la mesa más chiquita, a lo mejor vale la pena que inviten una o dos gentes más. Busquen tener. Ay, defiéndete. Sí, Isaac, ten cuidado de que no te pase como a mí, ¿no? Que me pregunten, ¿y tú qué eres? Yo soy politólogo, especialidad en casino. Cada uno de los grupos va a trabajar en un proyecto. Sí, en algún momento sí creo que vale la pena ustedes reposar, traer uno o dos gentes, si les falta fuerza, pues hagan advertising y publicidad para traer a alguien. El equipo trabaja en un programa para generar ideas para encontrar soluciones innovadoras. O sea, aquí realmente ese es el reto. ¿Cómo hacemos esas soluciones innovadoras? Y cómo resolvemos problemas planteados en el entorno y esos problemas, cómo los hacemos. Entonces, un tema que a mí me fascina mucho es
el proceso de interiorización de realmente aprender, en una de las empresas que yo tuve, había una frase que ojalá algún día aprenda. Ojalá algún día aprenda. Lo que hiciste, ¿no? De lo que hiciste todavía es un segundo nivel de complejidad. Y la razón de esa frase fue, tenía una empresa a fines del 2000, que hacíamos desarrollos muy especiales, complicados. Y un día me divertí mucho. Llegó un amigo me dice, oye, necesitamos una solución. Empieza a platicar el problema. Una aplicación de ese tipo, que se puede hacer, se la demuestro. Eso es lo que entonces mando llamar, mando llamar a una persona. Le digo, oye, fíjate que me acaban de preguntar de una solución de este tipo. Platiques. Pues mi área. Le pongo la aplicación, la vemos. Oye, está bien padre esa. Trabajábamos a una velocidad tal que nos olvidábamos. A las reglas. Lo que hice. Los invito a un ejercicio que a raíz de eso hagan ustedes, busquen una palabra de algo interesante. Hagan una búsqueda. No sé, en lo personal me ha pasado. He encontrado documentos. Oye, este buen documento, se lo voy a compartir. La verdad es que hacemos cosas. Entonces, bajo eso, lo de lecciones aprendidas es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, en cómo vamos a hacer varios breaks a lo largo y qué han aprendido. Ahorita ustedes, ¿qué han visto? De lo que han oído, ¿qué han aprendido? ¿Alguien puede darnos un insight primera hora? Una de las cosas que no es Innovación es una actividad transversal que puede ser tecnológica, de procesos, de aplicación, de forma de presentarse. La innovación es total y completamente amplia en cualquier área. Y encontrar en dónde estés. Pues en Amazon, no es una librería más. Tuvo una diferencia, pero hoy puedes buscar más. Tristemente, ustedes que estuvieron en Stanford, ¿no se acuerdan de ese bookstore? Eso es la tercera. Que no cambió la industria, cambió la forma. Y es el modelo de negocio. ¿Cómo cambió? Entonces, ese es un punto. ¿Algún otro comentario? a lo mejor dentro de la complejidad que se vive a diario en este mundo, buscar soluciones. Es que la gente más bien va a buscar cosas que le faciliten la vida, no que se la compliquen. Entonces, que a su vez eso ayude a resolver un problema que yo sé que es muy complejo. Entonces, eso yo creo que ahí cada día estamos dispuestos a pagar por ellos. Algo que puede tardarme 20 minutos. Si algo que tengo un esfuerzo de aprenderlo en una semana lo puedo aprender en un día. Ahí es. Tengo impresión. Esa es una simplicidad
¿Qué características tiene el iPhone? ¿Qué características? Las más. No es lo más poderoso, pero es muy fácil.